Bien, entonces tenemos el 4. El 4 viene de la siguiente manera. La función de x es igual a un cociente x seno de x sobre 1 más x al cuadrado. Es decir, el numerador y el denominador son funciones de x. ¿Sí? Lo que estoy tratando de decir que tenemos la forma y o f de x es u sobre b, donde u está en función de x y b también está en función de x. Pero se está entendiendo, es decir, u, el numerador, es una función de x y b, el denominador, también es una función de x. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Derivada de y con respecto a x. Tomas el denominador por la derivada del numerador con respecto a x, que también se puede poner así, u'. Menos, luego tomas el numerador u por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar. Tendríamos que la derivada f' de x sería, tomamos el denominador 1 más x al cuadrado por la derivada del numerador. Vamos a colocarlo de la siguiente manera. La derivada con respecto a x de x seno de x menos, ahora va el numerador por la derivada con respecto a x del denominador 1 más x al cuadrado. Y todo esto sobre 1 más x al cuadrado, que es el denominador, al cuadrado. Bien, entonces f' de x es igual a 1 más x al cuadrado por la derivada. Acá tenemos esto, derivada de un producto. Esto de aquí es la derivada de un producto. Tenemos lo siguiente, y es igual a u por b. Y lo que vamos a derivar, es decir, vamos a derivar x seno de x, es u vendría siendo x, y b es seno de x, ¿no? Acá nuevamente hay que poner que u está en función de x y que b también está en función de x. Bien, entonces, ¿cómo se deriva esto? Derivada de y con respecto a x. Es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Entonces, vamos a reemplazar eso. El primero, x, por la derivada del segundo, derivada del seno de x, coseno de x, más el segundo, seno de x, por la derivada del primero, derivada de x, 1. Menos x seno de x por derivada de 1 más x al cuadrado. Es derivada de 1 más derivada de x al cuadrado. Pero la derivada de 1 es 0 y la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces el resultado de esa derivada es 2x. Sería bueno, antes de pasar a ejercicios más trabajosos, que estas derivadas pequeñas se vean videos, ¿no? De cómo se resuelven esas derivadas pequeñas. De esa manera se facilita también los ejercicios más difíciles, ¿no? Porque todo, como vemos, es simplemente reemplazar la fórmula, reconocer quién es u, quién es b, quién es n, y simplemente reemplazar la fórmula. Entonces todo queda sobre 1 más x al cuadrado al cuadrado. Y acá simplemente ya hay que aplicar el álgebra. Aquí simplemente el 1 se multiplica por x coseno de x y se multiplica por seno de x. Entonces quedaría f' de x es igual al momento de 1 por x coseno de x coseno de x, más 1 por seno de x, seno de x. Y luego el x al cuadrado se multiplica por x coseno de x y por seno de x, más x al cuadrado por x coseno de x sería x al cubo
coseno de x más x al cuadrado por seno de x. Bien, menos, y aquí queda 2x por x, 2x al cuadrado. Seno de x sobre 1 más x al cuadrado al cuadrado. Entonces, aquí lo que se puede hacer es operar aquí, ¿no? Aquí lo que podemos hacer es operar esta parte, que es x al cuadrado seno de x menos 2x al cuadrado seno de x. Todo lo demás quedaría igual. X coseno de x coseno de x más seno de x más x al cubo coseno de x y luego viene acá menos x al cuadrado seno de x. Todo sobre el mismo denominador. 1 más x al cuadrado. Y acá se puede sacar factor común. Podemos sacar factor común. Aquí tenemos, por ejemplo, x coseno de x y x al cubo coseno de x. Entonces sacamos un factor común, x coseno de x. Quedaría por 1 más x al cuadrado. Y aquí también tenemos un factor común seno de x. Tenemos un factor común seno de x. Aquí tenemos más seno de x y menos x al cuadrado seno de x. Entonces podemos decir que esto es más seno de x por 1 menos x al cuadrado. Y el denominador queda igual. 1 más x al cuadrado al cuadrado. Luego hay que darle la forma que está en el libro, ¿no? Bien, el libro le da la siguiente forma. Le da la forma seno de x primero, pero coloca primero el 1 menos x al cuadrado por seno de x, más x por 1 más x al cuadrado coseno de x, y por el denominador que es 1 más x al cuadrado. Esa sería la respuesta.